Los videojuegos del género de horror tuvieron el objetivo principal de dar miedo al usuario, pero en algunos casos estos títulos no dieron el ancho en torno a producir algún tipo de sensación escalofriante, independientemente si la entrega era buena o muy mala. Agony es un juego de terror y supervivencia en primera persona ambientado en el infierno, y desafortunadamente hace que los jugadores se sientan como si estuvieran en él. De alguna manera, se las arregla para apretar demasiado y aún así ser tedioso, donde ni siquiera la atmósfera es capaz de salvarlo. Ha llegado el punto en que muchos jugadores ni siquiera lo han terminado, y abandonan el juego en las primeras horas. En todo caso, este era un juego lleno de ideas y potencial, con una total falta de comprensión sobre cómo ejecutarlo. Simplemente se siente como un festival sangriento gratuito con el que incluso los fanáticos más acérrimos de Mortal Kombat se sentirían incómodos. Esto ni siquiera menciona la historia demasiado complicada con temas religiosos baratos. Además, el sigilo es una tarea ardua, es implacable y brutal, combinado con un infierno demasiado oscuro para ver algo en él. El juego se vuelve mucho más frustrante que aterrador. Todo el juego se siente como un ciclo de prueba y error incesantes, y simplemente no vale la pena ese tipo de esfuerzo. Barotrauma es un simulador de submarinos de terror y supervivencia, que funciona a través de varias rondas de juego, donde los jugadores interpretan a miembros de la tripulación a bordo de un submarino que atraviesa los océanos de Europa, siendo esta una de las lunas de Júpiter. Estos océanos son hostiles e inhóspitos, y a lo largo de cada ronda, los jugadores se enfrentan constantemente a diversos peligros, incluidos brotes de parásitos y traidores controlados por otros jugadores, entre otras variables, como los niveles de oxígeno, la potencia y las armas. Los jugadores deben trabajar junto con sus compañeros de tripulación para mantenerse con vida durante cualquier ronda determinada. Barotrauma es interesante, ya que si bien es un juego de terror por naturaleza, el miedo creado por este horror se ve mitigado por otros acontecimientos del juego. La mayor parte del horror proviene de hacer malabarismos con muchos platos a la vez mientras los jugadores juegan en modo individual o multijugador, con el fin de sobrevivir al mayor tiempo posible durante una ronda determinada. Aunque las imágenes del juego y algunos de sus modos pueden dar miedo hasta cierto punto, en general Barotrauma no es tan aterrador como puede ser inquietante y estresante, de una manera divertida. Poco después del lanzamiento de Prey de 2006, comenzaron a circular informes y rumores sobre una secuela. Esta secuela se convertiría en uno de los ejemplos más destacados de un título que entra en el infierno del desarrollo, antes de que finalmente fuera cancelado en 2014. La mayoría de la gente asumió que este era el final de la franquicia Prey, aunque Bethesda y Arcane Studios se unieron para anunciar un nuevo juego de Prey. Prey de 2017 implementó una narrativa completamente nueva, en lugar de continuar la historia original como lo había planeado el cancelado Prey 2. Aunque algunos fieles seguidores se sintieron decepcionados con el cambio de dirección, la percepción general de Prey de 2017 fue muy positiva. Aliens Fireteam Elite tiene lugar más de 20 años después de los eventos de la trilogía cinematográfica original de Alien, y actúa como una secuela independiente de la serie. En el juego los jugadores controlan a un marine colonial, cuyo trabajo es responder llamadas de socorro mientras están a bordo de una nave espacial, llamada Was Endeavour. El juego comienza cuando los jugadores responden a una de estas llamadas de socorro, donde se enteran de que la estación de la refinería de Katanga, que se creía destruida, había estado en funcionamiento todo el tiempo, realizando experimentos con xenomorfos. Después de descubrir el patógeno, una sustancia mutagénica del planeta LV-895 que orbita Katanga, los jugadores y su equipo deben aventurarse en el planeta para encontrar respuestas a lo que realmente ha estado sucediendo. Aliens Fireteam Elite, aunque se basa en una trilogía de películas de terror, tiene una jugabilidad que se centra en la acción en lugar del horror de supervivencia. Aparte de las espeluznantes imágenes y los modelos de personajes de los monstruos, así como de la naturaleza inquietante de la historia del juego, es más probable que los jugadores se diviertan haciendo estallar las cabezas de los xenomorfos que, en primer lugar, tengan miedo de las criaturas. Esta entrada es la más triste de la lista, ya que hizo algo que ningún otro juego había hecho hasta ese momento, pero era demasiado pronto. Lifeline es el juego más exclusivo de esta lista, ya que está completamente controlado por voz. La función de reconocimiento de voz de este juego lo hizo bastante revolucionario, ya que fue el primero de su tipo. La desafortunada realidad de esto es que no se hizo particularmente bien. El jugador tenía que enunciar con mucha claridad al dar órdenes en este juego de PlayStation 2, y en ocasiones tenía que repetirlas muchas veces solo para abrir una puerta.
abierta. El juego no da mucho miedo, incluso cuando debería serlo, pero no por eso está clasificado como el peor aquí. El genial concepto de este juego se lanzó demasiado pronto, pero tal vez pueda revisarse en el futuro. A diferencia de la película, lo único que hace que Blade 2 sea realmente horrible es el hecho de que alguna vez se hizo. En primer lugar, la actuación de voz se encuentra entre las peores jamás realizadas para un juego de su generación, ya que es turbia y no está sincronizada. Los controles eran una auténtica abominación. Cada vez que se iniciaba el combate, los jugadores solo tenían control sobre la dirección en la que atacaba Blade, y las escenas de lucha eran más lentas que las de un perezoso letárgico después de la sedación. Este nuevo sistema de combate fue un intento valiente de darle vida al juego, pero nunca debería haber pasado de la mesa de dibujo. Blade 2 definitivamente no vale la pena el tiempo, el esfuerzo y el dinero para ni siquiera comprarlo. De hecho, le quitó la vida a la experiencia a Blade. Alan Wake es un clásico del género de acción y terror, y con razón. Sus intensas escenas repartidas por un pequeño pueblo de montaña, armado solo con una linterna y una pistolía, son la mezcla perfecta de diversión y terror. En todo caso, la narrativa del juego se parece más a un tenso thriller de James Patterson, con un toque de Stephen King y con una buena calificación para adolescentes. Las sangres se eliminan y se reemplazan con momentos genuinamente aterradores y una narración legítimamente buena. Desafortunadamente, los momentos de agobio son pocos, así que no esperes un juego que te mantendrá con la tensión alta en todo momento. Cuando se habla de juegos divisivos, los jugadores tienden a mencionar siempre Deadly Premonition. Es amado como un clásico de culto o despreciado en todos los sentidos, y sinceramente ambas opiniones son comprensibles y respetables. En pocas palabras, este juego es extraño. Inspirado en Twin Peaks, interpretas a un detective que intenta atrapar a un asesino en serie, lo que en sí mismo es una tarea aterradora. Sin embargo, este juego rápidamente se vuelve frustrante con sus controles y persecuciones con ángulos de cámara fijos. Además de esto, los jugadores están sujetos a algunos de los diálogos más locos que ningún humano diría casualmente. Claro, se suma la calidad onírica de este juego y su trama, pero no está lo suficientemente bien ejecutado como para hacer algo más que extraño. Honestamente, no está claro si este juego intenta tomarse a sí mismo en serio o no, ya que el tono está por todos lados. Quizás el juego tampoco lo sepa. Lo que hace que este juego sea tan aburrido no es el hecho de que sea un ejemplo perfecto de mediocridad total, sino que tiene un concepto fantástico mal ejecutado. Gracias a Alone in the Dark Illumination, deberían enterrar la franquicia. ¿Qué tenía de interesante el concepto detrás de este juego? Los monstruos son alérgicos a la luz. Las únicas otras apariciones de este tipo de tropo son la película Darkness Falls y Don't Be Afraid of the Dark. Uno de los principales problemas que enfrentó este juego es que tanto el modo multijugador como el modo de un jugador son exactamente iguales, y la mentalidad única para la dificultad hace que no sea tan divertido. Además, la falta de atención prestada a la presentación del juego hace que todo el asunto parezca incompleto. Con una portada que parece una película B de los años 60, Night Trap tenía poco que ofrecer en cuanto a los tres pilares del horror, siendo la diversión, el miedo y la satisfacción. El juego era una película interactiva y cambiaba hasta cierto punto con las decisiones del jugador. El objetivo es atrapar al asesino mediante interruptores y cámaras de seguridad. Por todo lo que Night Trap quiere ser, termina siendo un poco más que una mediocre versión de terror de Mouse Trap. Algo que adolece de este título es que se puede llamar la fiebre de los Five Nights. Esto se debe a que un juego simplemente sigue y sigue con el truco de la cámara de seguridad hasta el punto de querer darse por vencido. Todo el asunto de este título es predecible, obsoleto y sobre todo mediocre en el mejor de los casos. Night Trap nos alegra que los juegos cinematográficos hayan pasado de moda. Silent Hill es una franquicia de terror icónica que ha intentado abrirse camino en la escena de los juegos modernos. Desafortunadamente tuvo un comienzo difícil con el lanzamiento de Silent Hill, The Short Message. Si bien trajo algunas de las potencias del Team Silent, había mucho que podían hacer con una historia y unos personajes tan mediocres. Combina eso con una jugabilidad básica y aburrida, y todo lo que los fanáticos pueden hacer es admirar a Sakura Head con un ambiente bonito. Los fanáticos de Silent Hill tienden a tener hambre de juegos más terroríficos de estilo similar. Tal vez si la niebla
consola incluida. Si bien la franquicia Silent Hill no teme los temas oscuros, normalmente se retratan de forma elocuente y se hacen con bastante buen gusto. Sin embargo, los temas de Storm 6 están dolorosamente en la nariz hasta donde es cursi, degradando su propio mensaje y toda la serie en su conjunto. En serio, este juego parece una de esas campañas antisuicidas sordas que han sido saneadas por y para las escuelas públicas. Afortunadamente, Silent Hill 2 Remake es tan bueno que los fanáticos pueden olvidar que este juego existe. Muchos de los fanáticos de Dead Space 3 están de acuerdo, este es un buen juego, incluso un gran juego, pero es un juego de Dead Space terrible y un juego de terror aún peor. Al igual que Resident Evil 5, este juego carece de muchos de los elementos básicos del survival horror que hicieron que los originales fueran tan queridos, dando un giro radical hacia el género de acción. Todos los elementos de terror se encuentran dentro de la historia del juego, enterrados y escondidos solo para los jugadores más exhaustivos. Además, este juego mata a muchos de sus personajes previamente establecidos, hasta el punto de que muchos fanáticos de Dead Space fingen que el juego ni siquiera existe. Sin embargo, quienes reconocen su existencia pueden estar de acuerdo en que el juego no da miedo. Es divertido con algunas mecánicas bastante impresionantes, a pesar de ser decepcionante. Dicho esto, la extrema falta de sustos y sustancia termina siendo más prominente de lo que se recuerda con cariño. Si eres fanático del ambiente de neón de los 80, tienes debilidad por los slashers clásicos, o sueñas con convertirte en presentador de un programa de radio, Killer Frequency tiene todo eso y más reservado para ti. Los jugadores controlan a Forrest Nash, un locutor de un programa de radio fracasado, que recientemente se mudó a la pequeña ciudad de Gallows Creek para convertirse en locutor de un programa de radio nocturno. Ante los ataques de un asesino en serie que antes se creía muerto, Forrest se convierte en el despachador improvisado de la ciudad, mientras que el último oficial de policía del lugar se va a la ciudad en busca de ayuda. Al resolver una serie de acertijos y utilizar el entorno del estudio en busca de pistas, los jugadores podrán ayudar o herir a los ciudadanos de Gallows Creek mientras intenta resolver el misterio de cómo The Whistling Man ha regresado después de estos años y por qué. Otro juego de terror, que si bien es un juego de terror, en realidad no lo parece. Killer Frequency no se toma a sí mismo en serio y utiliza la comedia cursi para hacer que el horror de la historia se sienta menos intenso. El feroz carisma y el humor seco de Forrest contrastan marcadamente con los horribles acontecimientos que suceden en la pequeña ciudad y sus alrededores. Los acertijos del juego también son creativos y hacen que los jugadores usen varias partes de su entorno para ayudar a la gente de Gallows Creek a sobrevivir la noche. Vampire the Masquerade Bloodlines es una experiencia de terror RPG tan clásica como parece. El juego está salpicado de escritura brillante, diseño de niveles y creación de personajes, y para un juego que tiene casi 2 décadas, todavía se ve y se juega gracias al motor Source en el que se creó. Aparte de algunos momentos como el nivel del Hotel Perfecto, Vampire no es un juego particularmente aterrador, y esto se debe principalmente al hecho de que el jugador es el monstruo de la noche, que ronda y acecha a sus próximas víctimas. Resident Evil inventó más o menos el género de terror de supervivencia en los videojuegos. Desde su lanzamiento en 1996, se ha convertido en un nombre familiar para el terror en general, lanzando juegos increíbles y terroríficos hasta el día de hoy. Sin embargo, hubo un periodo oscuro para la franquicia y se volvió notoriamente prominente con Resident Evil 5. Si bien este juego es fundamental para la historia de la serie y es muy divertido de jugar, especialmente en el modo multijugador, no tiene nada de aterrador. Los monstruos son grotescos, pero no enfrentan ninguna sola amenaza con el arsenal absoluto que tienen Chris y Sheva. No pertenece al género de terror de supervivencia, y ni siquiera el terror en su conjunto. Este juego es pura acción divertida claro, pero acción al fin y al cabo. Esta serie de aventuras de apuntar y hacer clic tiene algunas de las mejores atmósferas fantasmales de los juegos. Sin embargo, sigue siendo soportable para aquellos con un carácter más suave. La primera entrada salió en 2002 y a partir de 2020 hay una nueva para que los jugadores prueben sus habilidades de cazafantasmas. Cada juego tiene un tema sólido y ubicaciones maravillosamente diseñadas que crean una desconcertante sensación de misterio y horror. Si los jugadores quieren un misterio fantasmal y brumoso en lugar de sobresaltos, la serie Dark Falls es un excelente lugar para comenzar. Después de que un incendio interrumpa un funeral, los agentes de policía de un pequeño pueblo de montaña en China se ven obligados a reabrir un caso sin resolver de una masacre que asoló a la ciudad años antes.
Los jugadores controlan al oficial de policía novato Lin Lixun, quien está involucrado en la nueva investigación por casualidad, y aprenden rápidamente que tal vez estos asesinatos no fueron todo lo que parecían en primer lugar. Al resolver acertijos y avanzar en la historia, los jugadores se verán obligados a preguntarse si la masacre fue un asesinato elaborado o la obra de un fenómeno sobrenatural. Si bien Firework es un juego de terror, el terror no es algo que asuste a los jugadores, más bien el horror del juego está entrelazado con el dolor y la pérdida, y cómo es inevitable que las cosas terminan, con una combinación del misterio y la propia vida de Lin Lixun enfrentados, contrastando y comparándose entre sí. Firework es un juego de terror reflexivo y significativo, que une múltiples historias por una experiencia única e inolvidable. Don't Starve Together es el compañero multijugador del bien recibido juego de 2013, Don't Starve. La trama comienza principalmente con un científico de Nueva Inglaterra llamado Wilson, a quien una entidad desconocida le ofrece conocimiento secreto que lo ha visto luchar a través de muchos experimentos químicos fallidos. Sin embargo, esta entidad no es benevolente. Después de crear una máquina a pedido de la entidad, Wilson y otros personajes de la historia son arrastrados a través de un portal a un reino paralelo llamado Constant. Mientras están en Constant en esta entrega, hasta 6 jugadores intentan sobrevivir en el duro mundo del reino paralelo. Trabajando juntos, combinan recursos, crean refugio y, como sugiere el título del juego, intentan no morir de hambre juntos. El juego también tiene una función de miedo, donde los monstruos de las sombras se manifestarán si los personajes del jugador se asustan demasiado y posteriormente tendrán que defenderse de las criaturas. Aunque Don't Starve Together es en esencia un juego de supervivencia de terror, su contenido es más inquietante que aterrador. Además, como es un juego multijugador, es difícil asustarse cuando tienes a tus amigos a tu lado para ayudarte. Para cualquiera que haya jugado los primeros títulos de Fear, puede ser una sorpresa ver una entrada de la franquicia en esta lista. Fear y Fear 2 estuvieron entre los juegos más aterradores de sus respectivos años, siendo la icónica antagonista de la serie Alma, la principal fuente de sobresaltos que provocan pánico. Fear 3, sin embargo, tomó la decisión divisiva de dejar el horror básico de la serie en un segundo plano, a favor de un mayor enfoque en el juego de disparos en primera persona. Este cambio era común en ese momento, por lo que muchos títulos tomarían esa dirección similar. La llamada de Cthulhu es una adaptación del cuento homónimo de Lovecraft. En él, los jugadores asumen el papel de un detective que investiga una serie de desapariciones en una pequeña ciudad costera de Nueva Inglaterra. Al poco tiempo, se encuentran en medio de una malvada estratagema para convocar a Cthulhu desde el más allá. El juego tiene un maravilloso equilibrio entre terror, sigilo y jugabilidad de detectives. El misterio es convincente y los momentos de miedo tienen un buen ritmo. Sin embargo, si los jugadores se asustan fácilmente, tal vez tengas que taparte los ojos hasta que el monstruo que tienes en tus narices desaparezca. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos títulos de horror? ¿Cuáles fueron los que más te gustaron y cuáles no? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.